Vamos a orar, ¿sí? Vamos a poner en la mano del Señor esta palabra que realmente tocó mi corazón y me gustaría poder compartirlo con ustedes. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, Padre Celestial. Gracias por cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias, Señor, porque tú sabes con qué motivo hemos venido, Señor. Tú sabes, Señor, el corazón de cada uno, Señor. Tú conoces, Señor, en nuestras vidas. Y por eso, Señor, queremos que tú nos hables, Señor. Permíteme, Señor, ser segundo hoy, porque quiero que tú seas el primero. Gracias, Papá del cielo, por esta oportunidad de poder escuchar y poder aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra, Lucas, capítulo 14, versículo 15 al 24. Y hace un poquito de calor, no sé si es el calor o es por los nervios. Lucas 14, del 15 al 24. Dice la palabra del Señor: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y ahí aprovechó Jesús, ¿no? Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a sus convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y vino otro y dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún así hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué palabra, ¿no? Es maravillosa esta palabra porque hoy es un día importante, ¿sí? Hoy es un día donde podemos compartir nosotros la Santa Cena, la Cena del Señor, que nos encomendó, ¿sí? Y que recordamos su muerte y también anunciamos su venida. Y ustedes saben que en aquellos tiempos, ¿sí? ¿Qué se hacía cuando se hacía un gran banquete? Se invitaba con mucha anticipación a los invitados. Se mandaba tarjeta, los invitados confirmaban, pero no se decía la hora que iba a ser, se decía el día, pero no la hora. Por eso dice la palabra que una vez que estuvo todo preparado, envió a su siervo a que llame a todos los convidados. Jesús, en esta oportunidad, si vemos el contexto, Jesús estaba invitado a una cena. Dice la palabra en textos anteriores que Jesús había sido invitado por un fariseo, ¿sí? Por un poderoso, un gobernante. ¿Y qué buscaba esta gente? Fariseos, todos sabemos, o la mayoría sabemos, que son aquellas personas que estudiaban la ley. Y buscaban siempre acecharle, ¿sí? Buscaban siempre dejarlo en ridículo, porque no lo querían a Jesús. Y había pasado una serie de cosas en esa cena que Jesús estaba sentado. Primero, él había sanado a un enfermo, así dice la palabra, y era un día de reposo. Así que imagínense estas personas que guardaban la ley, ¿sí? Cómo estaban de enojados. Después había enseñado sobre quién se debía sentar, ¿sí? En el banquete, en la cena. ¿Qué pasaba? Que a veces los invitados,
¿sí? Como todos nosotros, capaz en alguna oportunidad, siempre nos queremos sentar, cuando hay una fiesta, un casamiento, nos queremos sentar al lado de los que se van a casar, ¿no? O al lado de las personas importantes. Eso pasaba en aquel lugar y en aquel tiempo. Entonces Jesús había corregido, ¿sí?, a los invitados. No solamente eso, sino que también Jesús se puso a enseñarle al anfitrión cómo tenía que preparar una cena y qué invitados tenía que traer. Entonces imagínense ustedes cómo era la situación en aquel tiempo y en aquel lugar. Entonces viene uno, ¿sí?, vieron que a veces siempre uno trata de calmar las aguas, siempre trata de romper el hielo. Y dice la palabra, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa, con él en la mesa, le dijo, bienaventurado el que come pan en el banquete del reino de Dios. A veces esto me hace acordar a la serie del Chavo, ¿sí? En algunas veces cuando hablaba todo el Chavo, la Chilindrina, Kiko, y terminaba, el profesor decía que se callen, ¿y quién seguía hablando? El Chavo, ¿no? Y a veces decía cosas incoherentes, ¿no? Y todos se enojaban con él. Entonces, acá había una persona que quizás no trataba de hacer eso, pero trataba de calmar las aguas. Y me quiero limitar en esta parte, porque dice, bienaventurado el que come pan en el banquete del reino de Dios. Nosotros, ¿sí?, dice la palabra que el pan, ¿quién es el pan? Jesús es el pan. Y dice la palabra esta, bienaventurado aquel que come ese pan. Bienaventurado, ¿qué significa? Dichoso, significa digno, ¿sí? Significa feliz aquel que come ese pan. ¿Y qué es lo que busca el hombre? El hombre busca la felicidad. Todos nosotros buscamos la felicidad. Buscamos la felicidad quizás con un mejor auto. Buscamos la felicidad en una mejor casa, un buen trabajo. Buscamos felicidad en viajar por todo el mundo. Muchos jóvenes sueñan y anhelan con viajar. Pero esa no es la felicidad que Dios está mostrando en esta palabra, sino la felicidad es el banquete, es el pan que Dios pone en ese banquete. Amén. Entonces, así, la palabra de Dios, ¿sí?, aprovecha a Jesús y Él habla sobre esta parábola. Estando Él en un banquete, estando Él en una cena, habla de ese gran banquete. La palabra de Dios contiene más de 35 parábolas. ¿Y qué es una parábola? Es una narración breve para transmitir un principio o una verdad espiritual. Tenemos muchas parábolas en la Biblia, ¿no? Más de 35. La parábola de la semilla de mostaza, la del hijo pródigo, la del tesoro escondido, el trigo y la cizaña. Pero la mayoría de las parábolas habla de quién, habla de Jesús y habla del reino y habla de la salvación. De eso habla la palabra de Dios y de eso habla sus parábolas. Y seguramente esta parábola para los que estaban sentados con Jesús no era buena, era como un trago amargo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús intentaba decirles que habían personas que habían sido invitadas, y las personas que habían sido invitadas refleja a los judíos. Dice la palabra en Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, Jesús en esta parábola, ¿sí?, enseña 6 verdades. Quizás haya más, ¿no? Pero yo reconocí 6 cosas de esta parábola. Que ese hombre, ¿sí?, que ese padre de familia es Dios mismo. Dios mismo, hermanos, está invitando, está preparando este gran banquete. Y Él tenía invitados.
y estos invitados los rechazaron. Esta parábola, ¿sí?, refleja dos cosas de este hombre: su generosidad, porque dice que no preparó un banquete, sino un gran banquete. Imagínense los hombres un gran banquete: chorizo, butifarra, queperí, vacío. Y las mujeres, ensalada. No, mentira, no, también les gusta la carne. Entonces, ese es el banquete que Dios tiene para nosotros. Y refleja su generosidad. Dice en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Cuánto más muestra la generosidad de Dios. Dice Salmo 68:9, tú esparciste lluvia, no solo lluvia, dice lluvia abundante, oh Dios, tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada. Dios derrama lluvia, hermano, pero lluvia en abundancia, porque Dios es un Dios generoso, es lo que decía la hermana Graciela. Y nosotros tenemos que reflejar esa generosidad, porque Dios es un Dios generoso. Dice también la palabra, Romanos 10:12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues Él mismo, Señor, es Señor de todos, abundando, miren, otra vez dice, abundando en riqueza para todos los que lo invocan. La abundancia de Dios, ese gran banquete. Otra de las facetas de Dios, ¿sí?, es que Dios es un Dios misericordioso. Nosotros vemos que el primer grupo, ¿sí?, rechazó la invitación de Dios, a pesar de que habían confirmado. Y ellos dijeron, no voy, no voy, no voy, 3 veces, 3 excusas. Porque Dios sabe, hermanos, cómo somos nosotros. Él sabe que nosotros somos superficiales. A veces no queremos ese gran banquete, porque vivimos en otra, yo por ahí digo, estamos en otra onda, ¿no? Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, y acá habla de misericordia de Dios, por causa del gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios es un Dios misericordioso, hermano. ¿Saben por qué? Porque esa cena estaba para aquellos invitados. Mas, sin embargo, Dios se abrió para todos. ¿Quién entendió esto? Lo entendió Jonás. Dice la palabra que Dios envió a Jonás, ¿sí?, a advertir al pueblo a un pueblo que se arrepienta. Y él que dijo, no, yo no quiero ir. ¿Por qué tengo que ir a decirle a ellos que se portan así, que adoran a otros dioses? ¿Y vos me estás diciendo que yo vaya a decirle que se arrepientan? Jonás sabía que era un Dios misericordioso. Jonás 4:2. ¿Qué dice en Jonás 4:2? Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y compasivo. Miren lo que dice la palabra. Jonás estaba renegando, decía, Señor, yo sé que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en ¿qué? ¿Y rico en qué? Misericordia. Y que te arrepientes del mal anunciado. ¿Quién más lo entendió? Joel también entendió y sabía que Dios era un Dios misericordioso. Porque Dios le dijo a Joel que vaya y que le diga al pueblo que se arrepienta. Y dice en Joel 2:13, desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelvan al Señor su Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira y grande ¿en qué?
y desiste de su castigo. Qué gran oportunidad que tenemos nosotros de poder participar de este gran banquete. ¿Cuánto lo creen? Segunda cosa que vemos en esta parábola, que la gran cena representa la salvación, representa la buena noticia, porque dicen en Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El banquete, ¿sabe para quién es? Para sus enemigos. ¿Cuántos de ustedes han invitado a un banquete, a una fiesta, a sus enemigos? Levanten las manos. Está difícil, ¿no? Empiezan a guardarse las manos, ¿no? ¿Quién de ustedes va a invitar a su enemigo a una cena? Nadie, solo Dios. Porque todos, dice la palabra, que todos somos enemigos de Dios. No solamente los invitados. Dice la palabra, porque no hay justo ni aun uno, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. El banquete es para sus enemigos. Y el banquete, ¿sabe qué es, hermano? La reconciliación con el Señor. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él quiere reconciliarnos. Él quiere que nosotros vayamos a esta gran fiesta, a este gran banquete. Tercera cosa que dice esta parábola que nos enseña es el siervo, el mensajero. Versículo 21. Dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. El siervo, ¿sabe quién representa? Aparte de Jesús, representa la iglesia. Hermanos, nosotros somos el mensajero. Nosotros somos los que tenemos que dar estas buenas nuevas a aquellos cojos, a aquellos lisiados, a aquellos pobres. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Estamos haciendo eso? ¿Somos el mensajero de Dios? Dice la palabra, ve pronto, sal ya. ¿Estamos saliendo a llevar ese evangelio? ¿Somos el reflejo de Dios? ¿Estamos mostrando esa generosidad de Dios? ¿Estamos mostrando esa misericordia de Dios? Qué tremenda palabra, ¿no? Primera de Pedro 2, 9 al 10. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leerlo aquí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren qué tremenda palabra. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, voy a hablar de la misericordia de Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos su iglesia. Decía la primera canción que habíamos cantado, aquel que nos llamó, que nos hizo sus manos y sus pies. Cuarta cosa que dice la palabra del Señor, que nos enseña la palabra del Señor, que los invitados son todos. ¿Por qué? Porque la parábola enseña de que primero habían unos invitados, ¿sí?, que tenían tarjeta y ellos rechazaron.
Después estaba el mensajero, el que iba y llevaba las tarjetas y que iba a buscar a los lisiados, a los cojos, a los enfermos, a los pobres. Y estaban aquellos enfermos, cojos, ¿sí?, también que los fue y los trajo. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Todos somos invitados a este gran banquete. ¿Qué mensaje? El mensaje va para todos. Tenemos que llevar el mensaje a aquel que se alejó del Señor. Tenemos que llevar el mensaje a aquel que no conoce de Dios, porque todos somos partícipes de este banquete. Amén. Quinta verdad que nos enseña esta parábola son los invitados. Y aquí nos vamos a detener un poquito, ¿no? Dice la palabra que, una de las dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Ahora, ustedes sabían que el gran banquete, ¿sí? Por eso se llamaba también gran banquete, porque se hacía al atardecer. ¿Quién va a ir a una hacienda, ¿sí?, si ya tiene las llaves, si ya lo compró, y a la noche? No, tengo que irme, estoy ocupado, no puedo ir, no puedo escuchar la palabra, no tengo tiempo. La mentira. Se excusó con la mentira. Y nosotros somos expertos en excusarnos, ¿no? ¿Sí o no? Un montón de veces, ¿no? No, que no puedo, que justo me tengo que ir, que justo se enfermó y que justo... Tenemos millones de excusas. Más, yo creo que los argentinos tenemos millones de excusas. Estuve 4 meses trabajando con unos coreanos y ahí me di cuenta que el argentino tiene excusas para todo, ¿no? Los coreanos me decían, ¿por qué no terminaste esta tarea? Entonces, porque no vino el camión, porque los materiales no llegaron. Y se enojaba, ¿no? Se enojaba el coreano, me decía, porque somos diferentes, ¿no? Tienen ellos otra cultura. No vino el camión, el mixer para hormigonar, entonces nos atrasamos, tuvimos que quedarnos hasta las 8 de la noche y siempre buscábamos excusas y ellos se enojaban y decían, no hay excusa. Si yo te digo a 10:30, 10:30, si yo te digo 10:40, 11, es a las 11. Porque son otra cultura, ¿no? Y a veces nosotros tenemos esas excusas. A veces tenemos las excusas. Dice, he comprado, Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios estaba invitando a este gran banquete a su pueblo primero, a los judíos. Él siempre trató de buscarlos. Cuando uno lee el libro de Jueces, ¿sí?, se da cuenta de que Dios siempre despertaba a un juez, a una persona que hacía que el pueblo vuelva al Señor, pero era por tiempo. Pasaba un tiempo y el pueblo se volvía a alejar del Señor. Y otra vez aparecía otro, ¿no? El pueblo clamaba a Dios porque estaba en situaciones difíciles donde los enemigos lo atacaban, donde los acechaban, donde les sacaban la comida. Ellos clamaban a Dios, Dios los libertaba y otra vez se alejaban. A veces somos nosotros así. A veces venimos, yo creo que la mayoría hemos venido por alguna necesidad, quizás física, quizás económica, ¿sí?, quizás de cualquier situación, pero todos hemos conocido al Señor por alguna situación y hoy estamos aquí. Tenemos que ser partícipes de este gran banquete. La otra excusa, dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El primer invitado había permitido que sus posesiones le mantuvieran alejado
de la fiesta. Y el segundo hombre dejó que sus negocios lo mantengan también alejado. Los negocios. No puedo, no tengo tiempo, tengo que justo ir, me salió un trabajo, y que el domingo a la mañana, y que el domingo a la tarde, y que el martes. Esto, ¿sabe qué nos enseña, hermano? Y es duro es duro para mí también, que somos superficiales. Porque saben que ese gran banquete que Dios está preparando, ¿sí?, ese gran banquete de salvación del reino de Dios, ¿sí?, es la felicidad. Ese pan que es Jesús es la que nos da felicidad. Somos superficiales. Es doloroso decirlo, pero somos superficiales. No buscamos más allá. No estudiamos la palabra más allá. Quizás algunos sí o muchos sí, ¿no? O quizás estoy equivocado. Pero somos superficiales. Solo venimos a cumplir, ¿sí?, a decir me toca, entonces tengo que venir. No me toca, no voy. Ay, no, tengo que estudiar la Biblia, y el domingo nos llenamos de ganas y todo, y después llega el lunes, martes, ay, no pude, estoy cansado, me levanté temprano, ay, a la tarde no, tampoco, porque tuve una reunión de trabajo, y así nos excusamos, ¿no? Nos excusamos, ¿sí?, para disfrutar de ese gran banquete. Tercera excusa. Dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Miren ustedes, se acostumbraba que en aquellos tiempos, el judío, dice la palabra que cuando ellos se casaban tenían un año, ¿sí?, que no podían ir al ejército. Era como su luna de su luna de miel, ¿no? Entonces, era su luna de miel estar un año con su esposa. Y yo me pregunto, ¿pero por qué no fue con la esposa? ¿Por qué no fue con la esposa a este gran banquete? No quería ir. Entonces, a veces también espiritualizamos, ¿no? Porque se agarró de una palabra que está en Deuteronomio, donde él decía, no, yo estoy casado y tengo un año, ¿sí?, para disfrutar con mi esposa en mi luna de miel, y entonces no puedo asistir. Él podía haber ido con su esposa. En el versículo 24, ¿sí?, de Lucas 15, esta palabra dura que dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Miren ustedes, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos los superficiales que nos excusamos? ¿Somos los mensajeros? ¿O somos aquellos que quieren recibir esta salvación? Somos aquellos que quieren estar en este gran banquete. Tercera cosa que nos enseña, tercera verdad, dice la palabra, vamos a leer un poquito. Dice, vuelto el siervo, en el versículo 21, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Este gran banquete, 3 veces fue el siervo. La primera fue cuando fue a buscar a los invitados. La segunda vez que fue, ¿sí?, fue a buscar a los pobres, a los lisiados, a los cojos. Y dice la palabra que había lugar. Todavía hay lugar, hermano. Hay una oportunidad para aquellos que no conocen de Dios. Hay más. Hay sillas que están vacías.
Hay iglesias con sillas vacías también. Hay lugar, ve pronto por las calles, dice, y fuérzalos a entrar. La palabra fuérzalos acá no dice que lo obliguemos, ¿no? Sino dice que insistamos, que seamos perseverantes, que sigamos orando por ese hijo, por esa hija que todavía no está en el camino del Señor, por ese hermano, por esa hermana, por ese papá, por esa mamá, por ese amigo que no conoce de Dios y que a uno le duele. Hay más lugar, hermanos, para este gran banquete. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dios está abriendo, ¿sí?, sus manos para que podamos ser partícipes de este gran banquete. Dios es el que nos invita, porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos. Eso lo entendían esta gente. ¿Por qué? Porque el banquete se hacía, ¿sí?, por clase social. Decía, se preparaba el banquete y eran todos invitados, ¿sí?, de la misma clase social. Y claro, y el siervo dice, bueno, voy a buscar. Y después dice, hay lugar, hay más lugar todavía. Y ve pronto y fuérzalos a entrar. ¿Saben por qué le dice eso? Porque muchas veces, ¿sí?, nosotros pensamos que no somos dignos. Porque ¿cómo puede ser que una persona pobre, ¿sí?, vaya a un banquete al cual no fue invitado con una tarjeta? ¿Cuántos de ustedes han ido a una fiesta sin invitación? No, mentira, ¿no? No, seguramente que sí, alguno, ¿no? Que fue así, mi amigo, te invito, vamos a comer y aparece, ¿no? Después ni se entera quién es el cumpleañero, quién es el anfitrión, nada, ¿no? Pasa. Y a uno le da vergüenza, ¿sí? Le digo porque le estoy contando lo que a mi amigo le pasa, ¿no? No a mí. Entonces, da vergüenza. Decir, no, ¿cómo voy a ir si no me han invitado? Pero Dios, ¿sí?, ahora es la oportunidad y Él nos está invitando. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes. No sé en qué calidad vino a este lugar. Quizás nos hemos identificado con las personas que se excusan. Quizás venimos por primera vez a conocer de este reino, de este pan de Dios, de esta gran misericordia, de esta generosidad de Dios, de este gran banquete. La verdad que no lo sé. Quizás somos los mensajeros que no estamos yendo, no estamos yendo ya. No lo sé. La verdad que no lo sé. Yo lo único que sé es que muchas veces me he excusado. Me he excusado para hacer muchas cosas para el Señor y también para poder conocer más de Dios. Yo recuerdo que desde que recibí al Señor hasta que realmente, en realidad desde que fui a la iglesia hasta que conocí al Señor, pasaron como 6 años. Desperdicié 6 años de mi vida pensando que era la forma, pero no era. ¿Por qué? Porque no sabía del banquete, porque no quería saber. Solamente quería ir a ese lugar porque me sentía bien, porque habían adolescentes, yo entré a la iglesia como adolescente, habían adolescentes en la iglesia, me gustaba estar entre adolescentes, pero no había conocido realmente
y no había sido llamado a este banquete y quizás sí, quizás muchas veces, pero no me excusaba. Soy joven, no me interesa porque tengo que leer la Biblia, escucho lo que dicen al frente y nada más. 6 años, hasta que un día el Señor tuvo un encuentro personal con el Señor. Y no solamente cambió mi vida, cambió la de mi familia, de mi mamá, de mi papá, y cambió rotundamente todo. Porque ese es el Dios poderoso, ¿sí? Generoso, bondadoso. Y ahí me di cuenta de este gran banquete. Aleluya. Padre amado, Padre celestial, Señor, hoy venimos en tu presencia, porque hoy es un día especial que podemos, Señor, compartir esta cena de hospitalidad, Señor, de comunión, Señor, de amistad, porque tú nos llamaste, Señor, amigos, cuando aún siendo enemigos, Señor, de ti, tú nos invitaste a este gran banquete, Señor. Padre del cielo, Dios Todopoderoso, venimos en tus manos, Señor. Ponemos nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, y que seas tú obrando y tocando, Señor. Perdónanos, Señor, porque quizás no hemos sido este mensajero, quizás hemos sido, Señor, esas personas superficiales, quizás nos excusamos por conocer de ti, Señor, de conocer de tu palabra. O quizás venimos heridos, Señor. Quizás venimos con una preocupación, con una carga en nuestro corazón, Señor. Por nosotros, por un trabajo, por la comida en la mesa, Señor. Quizás, Señor, por una enfermedad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y enséñanos a hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Guárdanos, Señor. No nos merecemos, Señor, esta fiesta, esta cena, este banquete, Señor, que tú has dado, ese reino de Dios que se ha acercado a nosotros. No lo merecíamos, pero aún así, Señor, tú nos trajiste con lazo de amor, dice tu palabra. Aleluya. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú estás preparando este gran banquete, Señor. Porque ese reino de los cielos, Señor, se ha llegado a cada uno, Señor, de nosotros y a cada familia. Gracias, Papá del cielo. Para ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.